Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas o añadidas a esta ciudad, de los suburbios, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. También tenemos clases de seminario completamente gratis, así que venga, y si usted no tiene esta oportunidad de venir, véanos a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube o Facebook. Ahí tenemos más de 700 videos para la gloria de Dios, para engrandecer el nombre de Él, no nuestro ministerio, no la iglesia, sino aquel que nos amó, aquel que dio su vida en el madero, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Yo te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento para poder exponer esos temas doctrinales 100% bíblicos para tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos la continuación de Corintios, 2 Corintios 2, ¿verdad? Tenemos 1 Corintios 1. Si nos está viendo a través de las redes sociales, yo les pido que también vean los otros estudios, ¿verdad? 1 Corintios, y ya tenemos la carpeta completa, ¿verdad? Tenemos la carpeta completa con 16 capítulos, y hay unos capítulos como el capítulo más importante, el capítulo 15 para la iglesia, que se divide en 3 porque es muy largo y teológico para explicar, pero desde esa oportunidad de chequear el contexto de estas cartas apostólicas para que usted tenga un seguimiento de estudio, y como dice la Biblia, que tú estudies diligentemente. En 2 Timoteo 2:15 dice: estudia diligentemente la palabra de Dios, para que te puedas presentar como obrero aprobado, que no tienes nada que reprochar. 2 Corintios 2, la decepción y el gozo. La decepción y el gozo. ¿Por qué se llama así? Bueno, vamos a ver por qué se llama así, ¿verdad? Quizás en algunas Biblias lo pusieron otro subtítulo, otro nombre, ¿verdad? Porque ya saben que los nombres se los pone el hombre, pero realmente el capítulo trata de decepción. Muchos la llaman tristeza, ¿verdad? Y el gozo o alegría, ¿verdad? Vamos a verlo en las Sagradas Escrituras. Es un capítulo que tiene 17 versículos, pero muy profundos. Vamos a explicarlos para que nosotros sepamos, porque es la continuación de la primera carta. Pablo está hablando con los corintios y está triste, está decepcionado, está en decepción, está muy triste porque los corintios han hecho muchas cosas malas, ¿verdad? La ciudad de Corintios se encontraba en la franja de una costa. Entonces toda ciudad donde hay un puerto, una frontera, hay mucho más pecado, si usted no lo sabe. Si usted quiere una ciudad de pecado, vaya a una ciudad fronteriza, un puerto, hay mucho más pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no se conoce, se va de un lugar a otro. En los puertos llegaban navíos con personas nuevas y se iban y no sabían ni dónde quedaba la bolita, ¿va? Entonces las ciudades con más pecados, desgraciadamente, son aquellas ciudades que fueron puertos o son puertos, o que son fronteras muchas veces, como en la ciudad de México, Tijuana y todas esas ciudades, El Paso. Todas esas son ciudades de crimen y de crimen organizado, por lo mismo, porque los criminales hacen sus fechorías y se van a los Estados Unidos, o se hacen las fechorías en Estados Unidos y se van a México, y viceversa. Entonces, este capítulo de la decepción y el gozo lo vamos a explicar muy detalladamente, así que si usted nos está viendo a través de las redes sociales, quédese con nosotros para que usted pueda entender esta enseñanza 100% doctrinal para la iglesia, ¿verdad? De la sana doctrina. Y vamos a empezar a leer. Primero dice el capítulo 2:1: empero esto he determinado en mí mismo. O sea, Pablo está haciendo una decisión propia. Esto he determinado en mí mismo, de no venir otra vez a vosotros con tristeza. Es una palabra muy importante que dice en griego tristeza, ¿verdad? Porque realmente no es una tristeza como nosotros conocemos en el español. Y esa palabra en griego va más allá de tristeza, ¿verdad? En inglés se dice sorrow. Sorrow
quiere decir un dolor fuerte, un dolor profundo, como cuando tú pierdes un familiar. ¿Por qué Pablo estaba así decepcionado? ¿Por qué? Porque Pablo los amaba, Pablo les dio el evangelio, Pablo estableció la iglesia y los corintios eran una iglesia carnal, ¿verdad? Una iglesia muy carnal, que se vieron muchos pecados, divisiones, competencia de dones, lenguas que ni siquiera eran lenguas. Entonces vemos que pecados muy graves como en Corintios 5a, que uno se acostó con la esposa del papá, ¿se acuerdan? Entonces vemos esto que está pasando en la iglesia de Corintios, que era una iglesia que estaba influenciada por muchos ídolos, mucha idolatría, la mayoría de mujeres en Corintios eran prostitutas, si usted no lo sabe, porque era un puerto. La mayoría de mujeres se dedicaban a la prostitución, y muchas de las mujeres venían, las prostitutas en Grecia en esos entonces se cortaban el pelo como hombres para ser distinguidas por los compradores o los que solicitaban sus servicios. Entonces cuando ellas se convertían al Señor y llegaban a la iglesia, ellas les daba pena y se ponían un velo para aparentar el pelo, hasta que el pelo les creciera, ya se quitaban el velo. De ahí viene el velo, ¿verdad? Pero era una ciudad donde se practicaba no solamente el pecado, la fornicación, sino también la idolatría. Entonces vemos que Pablo, a pesar de que ellos fallaron, a pesar de que hicieron muchas cosas, los amaba. Como vimos al final de la epístola de 1 Corintios capítulo 16, los amo. A pesar de todas sus fechorías, a pesar de que son ustedes la iglesia más carnal, los amo, dice Pablo. Dice, de no venir a vosotros otra vez con tristeza. Pablo quería ir otra vez a Corintios, pero no quería él estar con dolor de duelo, con dolor de tristeza, decepcionado. ¿Por qué decepcionado? Porque una persona que ya ha sido salva, que vive en pecado, que esté enseñoreado del pecado, es decepcionante para otro cristiano ver que el compañero, el hermano, haya caído en pecado, ¿verdad? Entonces vemos esa situación que este tema, por eso se llama la decepción y el gozo. Versículo 2, porque si yo os entristezco, ¿quién pues será el que me alegrará? ¿Quién pues será el que me alegrará? No está hablando de gozo de salvación, Pablo está hablando de una tristeza. Por eso dice que al principio en el capítulo 1, dice, yo he determinado en mí mismo, yo he determinado en mí mismo. O sea, Pablo está hablando por sí mismo. Dice, porque si yo entristezco, ¿quién será pues el que me alegre, sino el mismo a quien yo entristeciera? ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma que Pablo no se entristezca, la única forma que Pablo no se decepcione, la única forma que Pablo cuando vaya otra vez a Corintios es que las personas que estaban en pecado ya no lo estén. O sea, que esas mismas personas le traigan gozo en vez de decepción o tristeza al apóstol Pablo. Y no solo al apóstol Pablo le debería de causar decepción y tristeza a todos los del cuerpo de Cristo, porque dice que somos el cuerpo de Cristo y estamos, ¿qué dice la Biblia? Estamos unidos en un solo cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo Jesús. Entonces dice el número 3, y esto mismo os recibí, porque cuando viniere no tuviese tristeza de aquellos los cuales me deberían alegrar, ¿verdad? Los hermanos que supuestamente yo debería sentir gozo, alegría por ellos, felicidad, que no me decepcionen, que yo llegue y me digan, no, sigue fornicando, maltrata a su esposa, sigue en pecado, sigue haciendo lo que él quiere, renuncia la palabra de Dios, no se quiere someter a Dios. Entonces Pablo no quiere eso. Esto mismo yo escribí por cuando viniere no tuviese tristeza en aquellos por los cuales me debería alegrar, teniendo confianza. Es muy importante esta palabra, tristeza. Ya vimos tristeza, que es decepción, o como un luto muy grande. ¿Por qué es un luto muy grande el dolor que Pablo sentía por esas personas? Porque quizás esas personas no eran salvas. ¿Y cuál era el destino de esas personas? El lago de fuego. Es como si estuvieran muertas.
Si tú ves a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, o si tú ves a alguien que tiene una doctrina falsa, tú deberías de tener luto en esa persona porque sabes dónde se va a ir. Sabes que un dolor porque sabes que se va a perder. Eso se le llama teológicamente, este tipo de tristeza se le llama teológicamente pasión por las almas. Porque si tú no puedes tener ninguna pasión si no tienes decepción o luto por ellas. ¿Sabías eso? No lo puedes hacer. Yo amo al perdido, pero realmente no te duele, no te entristeces, no lloras porque ves que se va a ir al lago de fuego, entonces realmente no tienes esa pasión por esas almas perdidas. Dice, confianza. Segunda palabra, confianza. Confianza. Entonces, si alguien comete un pecado en la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu hace que se arrepienta, él vuelve a los caminos de Dios, entonces, ¿tú vas a tener confianza en él o ya no vas a tener confianza en él? Dice la Biblia que como cuerpo tenemos que tener confianza en esa persona, ¿verdad? Yo escuché de una persona americana que me contó que tenían una iglesia fuera de la ciudad, en un área rural, ¿verdad? Y todos se conocían. Y había una chamaquita como de 18 años que se metió con el novio, se metió con uno de la alabanza y el novio se fue de la iglesia porque nada más fue ahí para ver que si enamoraba a una mujer o eso que el otro, le embrazó y pecó, y entonces todo el mundo la señaló. Entonces ella se arrepintió, dijo a la iglesia que se arrepintió, que hizo un pecado, pero ya tenía un hijo, la consecuencia es el hijo, porque todo pecado trae una consecuencia. Entonces parte de la iglesia la aceptó, pero parte de la iglesia no le tenía confianza. Entonces, dice Pablo que las personas que no aceptan y no tienen confianza es porque no son iglesia. Porque deberíamos tener, dice la Biblia, que si tú tienes el Espíritu Santo, debes que tener un mismo sentir, como cuerpo. Si Cristo nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar a alguien? Válgame Dios, ¿va? Y dice, entonces, dice esto que me contó este pastor, que un día, en la oración ella se levantó, ¿verdad? Y dijo, Cristo, dice, Jesus Christ, forgive all my sins. O sea, se lo dijo en su cara, dijo, Jesucristo borró todos mis pecados. O sea, Él me perdonó, diciéndoselo a la iglesia. Si Él me perdonó, ¿por qué la otra mitad de la iglesia no? Porque quizás la otra mitad de la iglesia no era salva. Porque no todo el que va a la iglesia es salvo. Si tú vas a Burger King o a McDonald's, no quiere decir que seas hamburguesa, ¿verdad? El cristiano dice la Biblia que va a crecer cizaña como trigo dorado dentro de la iglesia. Entonces si una persona se arrepiente, una persona deja de pecar, entonces esa decepción, ese luto, esa tristeza debe de convertirse en gozo. Porque el único que puede hacerte arrepentirte y cambiar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces si una persona cambia y pecó y hizo mal y cambió y dijo yo pequé, yo hice mal y dobló las manos porque lo hizo Dios, entonces tú deberías de alegrarte por lo que hizo Dios, no juzgarlo y decir, pues no tengo confianza, tengo confianza. Dice, debería alegrarme teniendo confianza en todos vosotros. Cuando Pablo dice en todos vosotros, ¿a quién habla? A la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. ¿Se fijan? ¿Qué tan importante es este capítulo? Que sea 17 versículos pequeñitos. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que tener un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Que si alguien me da una patada por atrás, el otro siente. Eso es literalmente, ¿verdad? Estoy hablando en un hebraísmo, ¿no? O estoy hablando de lo radical a lo
a lo que no es, ¿verdad? Pero un mismo sentir, ¿verdad? Un mismo sentir. Si otros perdonan, ¿por qué yo no? Pues si Cristo me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Una de las características del verdadero Hijo de Dios, una de las características del verdadero Hijo de Dios, pongan mucha atención, no es que se porta bien y rompe un plato, que puede perdonar muy fácilmente. Porque tiene el Espíritu de Dios, tiene ese don de arrepentimiento. Por eso usted ve muchas personas, no lo puedo perdonar, jamás lo perdono, le dejo de hablar por 1 año, por 3 años, pues, y soy cristiano. Pues yo no creo que seas cristiano. Porque, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Dice, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te va a ¿qué? ¿Por qué Jesús dice eso? No porque el perdón es por obra, no, porque si tú no perdonas, obviamente que no está el Espíritu Santo en ti. ¿Se fija? De lo relativo a lo absoluto. Entonces se fija, si tú no perdonas porque el Espíritu Santo no está en ti, una de dos, o está apagado, no le has alimentado, o número 3, o no ha sido sellado. ¿Verdad? Entonces tienes que poner mucha atención. Entonces dice la palabra de Dios, teniendo confianza en todos vosotros, que mi gozo es Él de todos vosotros, es en Él, es Él de todos vosotros. Versículo 3, al final. Se fija, entonces el gozo es Él. ¿Quién es el gozo? Es Él. Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Jesús. Dice en Romanos que es un gozo inexplicable tu salvación. Así como hay una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, también en la Biblia hay un gozo sobrenatural que pasa todo entendimiento, que nada más el salvo lo puede experimentar. ¿Se fijan? Y dice la palabra de Dios, dice 4, porque en medio, ¿verdad? Algunas Biblias cambiaron, ¿verdad? No pusieron en mucha, nada más, ¿verdad? En medio de mucha tribulación y angustia de corazón, os escribo con muchas lágrimas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice lágrimas. Esa tristeza, ese tipo de tristeza o de decepción hace Pablo llorar. ¿Verdad? Yo me imagino que está esa carta de Corintios, cuando lo escribió el capítulo 2:2, algunas de las letras estaba así, como manchada cuando se te caen las lágrimas y se desparraman, porque está escribiendo y está llorando. Llorar, cosa que las personas no lloran. Un verdadero hijo de Dios debería tener ese luto, tristeza, decepción de llorar, porque otra persona está en pecado. No sé si me explico o no, o porque la palabra de Dios te redarguye. Pero hoy en día tú ves muchos cristianos que solamente lloran. ¿Cómo llora el grupo cristiano? Solamente por emoción. Oh, es que estuvo la alabanza bien buena y lloré. Es bueno llorar la alabanza, pero es mejor que tú llores cuando el predicador habla y te redarguye, te toca el pecado y Dios te está trabajando en ti. Yo en todas las iglesias que he predicado he visto con una mano, con una mano, ¿cuántos dedos tiene una mano? 5. Puedo yo contar las personas que han llorado por lo que yo estoy predicando, porque ese realmente Dios los ha tocado y realmente están en luto, en decepción por el pecado que los atormenta. Entonces, hace muchos años en la historia la gente lloraba, ¿sabía eso? La gente lloraba. Las cosas han cambiado mucho, ¿va? En los 1800, ¿va? En este país que se hizo con cristianos,
las carpas o los que iban de los pueblos a predicar a la palabra de Dios todos los días, duraban, ¿saben cuánto? 8 semanas. Hoy en día te dicen, la iglesia va a tener un avivamiento en 3 días. ¿Cuánto antes duraba? ¿Cuántos? 8 semanas, donde todo el pueblo iba, todas las personas iban todos los días y escuchaban la predicación y lloraban, iban al altar y lloraban y pedían perdón. Es cuando muchos convertidos se convirtieron en los 1800, muchos verdaderos cristianos. Pero hoy en día solo lloran porque tienen problemas o por emoción, no por convicción. ¿Qué es convicción? Convicción es la ¿qué? La fe. Entonces, si la convicción es la fe, entonces cuando tú escuchas Romanos 13, creo que es 11, déjenme ver, 10:13. Romanos 10:13, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Entonces, si tú lloras por convicción, no por emoción, entonces tú deberías llorar por escuchar la palabra de Dios. Como cuando Nehemías abrieron el pueblo y hubo un avivamiento, dice la Biblia, que es el único avivamiento que habla en toda la Biblia. Abrieron por primera vez los manuscritos porque no los habían leído por muchísimos años, la gente empezó a llorar. Eso es por convicción. Entonces, si usted ve a alguien en la iglesia que llora por la música, porque se recuerda, muchas de las ocasiones es por la emoción, no por la convicción. Por la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera, que apagan las luces y hacen la iglesia como una discoteca. ¿Sabían que eso se llama en la psicología? Yo estudié 2 años en la Universidad de Psicología, eso se llama histeria colectiva. ¿Qué es histeria colectiva? Que te pongan una atmósfera, las luces, las palabras correctas y que alguien empiece a llorar y el otro empieza a llorar y empieza a gritar y el otro empieza a gritar. Eso se llama en la psicología como histeria colectiva. Entonces, no por convicción. Convicción es escuchar la palabra de Dios como la estamos escuchando y que te penetre, que te toque. ¿Tú cuántas veces has llorado por tu hermano, tu primo, tus amigos que no tienen a Dios? Porque deberías llorar como si ya se hubieran muerto, porque se van a ir al lago de fuego. Eso es tener una verdadera pasión por las almas. Eso es tener una convicción, porque la fe, la convicción y la fe es escuchar la palabra de Dios, según la Biblia. No puede venir la convicción por otro lugar, por hechos o por testimonios, por nada. La fe no viene por testimonio, la fe únicamente, la Biblia establece que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, únicamente, ¿verdad? Entonces vemos que hay una gran decepción, dice, por medio de mucha tristeza y tribulación y angustia de corazón os escribo con muchas lágrimas para que no fueseis entristecidos. ¿Va? Él les trata de explicar cómo Pablo se siente, pero quiere que a la vez cuando ellos lean la carta a los corintios y la manden a otras iglesias, estos no se entristezcan porque el Pablo está decepcionado o triste por el pecado de muchos. ¿Se fijan? Sino para que conocéis, no para que supieses, pusieron en muchas Biblias supieses, para que conocéis cuál abundante amor tengo para con vosotros. A pesar de que era una iglesia de puros caníbales carnal, Pablo los amaba, porque sabía que había gente que era sellada por el Espíritu Santo, gente que realmente había sido tocada por Dios, que había creído al Evangelio de Gloria, que había sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Vamos a ver una cita, 1 Corintios 1:21, 1 Corintios, donde dice que caminamos por fe, no por vista, 1:21, 22.
Bueno, vamos a empezar desde el 21, porque por haber en el mundo conocido en sabiduría que a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo Dios le agradó a salvar a la gente? Dice la Biblia, por la locura de la predicación. A Dios no le plació que la gente fuese salva porque tú conoces que hay un Dios, porque conoces que Jesús es el Hijo de Dios, porque invocas con tus labios que Jesús es su Señor y Salvador. No, a Dios, aquí dice, porque por no haber el mundo conocido en sabiduría de Dios a Dios, para conocer a Dios tienes que tener a Dios, tienes que tener al Espíritu Santo. Por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? Vamos a ver más adelante, porque ayer me cayeron tres personas que estaban evangelizando, según que no sabían ni siquiera el Evangelio, que decían que no era el Evangelio, pero vamos a comprobar que sí es el Evangelio. Por la locura de la predicación, ¿a qué? Seguimos leyendo. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. La iglesia camina por fe, no por vista, por convicción, por lo que no se ve. Y dice la palabra de Dios 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ponga mucha atención a lo que dice. Locura de predicar ¿a quién? A Cristo. Ok, ¿cuándo recibió el título de Cristo Jesús? Cuando murió en la cruz. Entonces no es el Evangelio de Jesús. ¿Se fija? Dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los que judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. ¿Se fija? Entonces somos salvos por la predicación del Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, siempre lo predicamos en todas nuestras predicaciones, en todos nuestros estudios, porque eso es lo único que te puede salvar, porque si no crees a Él, este mensaje, estas buenas nuevas, esta última noticia, con todo tu corazón, no podrás ver la gloria de Dios. Por eso se llama el Evangelio de Gloria, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó el tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él derramó su vida o su preciosa sangre, y tenemos que tener fe en esa sangre, porque Él hizo una expiación, porque la única forma para aplacar la ira de Dios es con sangre, con un sacrificio. Entonces vemos cómo la gente hoy en día está perdida y no sabe ni siquiera qué habla. Estas tres personas que fueron según evangelizar, hasta traían una cámara, o sea, una cámara con los policías yo creo que para enseñarle ahí a sus opilotes mayores, a sus maestros, pero sabían muchísimos versículos de la Biblia, pero no sabían trazar la Biblia. No sabían, ¿por qué? Porque para trazar la Biblia necesitas al Espíritu Santo, necesitas creer al Evangelio de Gloria. ¿Se fija? Y yo les dije, pues nosotros somos iglesia, no somos el pueblo de Dios. Dice, ¿dónde dice iglesia? En el Nuevo Testamento. Y yo me quedé callado porque no me dejaron ni hablar. Y ya empezaron a hablar como locos. Uno me insultó, dijo una grosería y le dije, ¿y tú dices ser cristiano cuando dices palabras obscenas? ¿Y dónde está la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? Mejor, Señor, diga usted que no sabe y usted se ve más honorable que usted no sabe. Sí sé la respuesta. ¿Dónde está la palabra iglesia? 1 Corintios 1, versículo 1, 2 Corintios 1, capítulo 1, ¿ah? Entonces, ¿qué más sigue? Colosenses capítulo 1 también dice iglesia, a lo mejor dice, sí, a la iglesia de Colosas, y no, porque dice a los santos, pero Tesalonicenses sí lo dice, ¿va? Efesios y Filemón no lo dice, pero dice iglesia en muchos lugares, porque somos la gloriosa iglesia, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo para hacer esa asamblea. Entonces vemos cómo desconocen la verdadera palabra de Dios, ¿va? Ellos dicen ser judíos, que son de descendencia judío. Me dijeron, ¿tú de qué nacionalidad eres? Y se enojaron porque les dije, yo mi ciudadanía es en el cielo. Y luego ya vino mi vecina caminando, le hicimos Lola, la trailera de cariño,
entonces, porque manejaba 18 ruedas camiones, es una americana, y ella se metió a la conversación y le dijeron, ¿es su esposo? Digo, no, válgame Dios, no. Y me dijeron, ¿qué nacionalidad es él? Dice, no, él es mexicano. Pues ni sabían. Oh, dice, entonces tú eres de la tribu de Isaacar. Y yo le dije, sácate a bañar. Isaacar, ni que 8 cuartos. O sea, que tratan de decirme que todos los morenos y todos los hispanos venimos de la promesa de Jesús para Jesús. O sea, eso es algo ridículo. Eso no te salva. Lo único que te salva, les dije que leyeran 2 Corintios 16, que todos los secretos de los hombres van a ser juzgados por mi evangelio, dice Pablo. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para salvación! Entonces se fija cómo hay. Yo sentí, no me enojé nada, porque ellos dijeron una grosería, yo sentí luto por ellos, porque dije, ustedes van, tocan las puertas de otras personas, ustedes están llevando a muchas personas al lago de fuego. Así se los dije. No, que tú no sabes, y uno me insultó, me dijo una palabra con una grosería en inglés, ¿verdad? Que yo mentía hasta eso, y le dije, ¿y así te dice ser cristiano? Y me dice, no, dice, es que esa palabra la dijo Moisés, y agarró una cita y leyó Moisés, que cuando él está hablando de eso. Y digo, ya porque Moisés lo dijo, ¿tú crees que no es una grosería? Entonces, la próxima vez que tú vayas a corte, tú le dices eso al juez, a ver si no te encierra. A ver si no es grosería, ¿verdad? Pero perdieron los estribos, se enojaron. ¿Por qué? Porque no tienen un mismo sentir. Alguien que es de Dios está dispuesto a escuchar la buena palabra de Dios, ¿verdad? Está dispuesto a aprender la palabra de Dios. Está dispuesto a abrir su corazón para lo que dice Dios. Y después juzgar si es correcto o no es correcto. Entonces vemos esos tipos de personas, ¿verdad? Es triste. Entonces regresamos a 2 Corintios capítulo 2. O sea, pastor, ya está fichado. Ya está fichado, pues ya tenemos luto, ¿verdad? Es indispensable eso. No, es lo moderno. Para que fueses entristecidos, para que conociesen abundando, pues, si alguno ha causado tristeza y no me entristeció a mí, en parte, por sobrecarga a todos vosotros. Dice Pablo que no solo él tiene esas decepciones, el luto, esa tristeza por las personas que han pegado en la iglesia de Corintios, qué competencia de dones, qué fornicación, qué etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que en lenguas ahí había competencias de y de todo? Como lo hay aquí en muchos días. Dice, esa decepción, ese luto, también esa carga, pongan mucha atención, el pizarrón, esa carga debería ser también ¿quién? De ustedes, porque somos un cuerpo. Esa sobrecarga, esa carga, tiene que ser de nosotros, todos. Ahí no dicen nada más los diáconos, nada más el pastor, no, todos vosotros, ¿verdad? Los convertidos, no convertidos, todo el que esté en la asamblea o la iglesia gloriosa de Cristo. Y dice la palabra de Dios, el 6, pongan mucha atención, dice, bástate a tal este castigo que fue hecho por muchos. Bástate a tal, está hablando de alguien, ¿va? Está hablando de una persona, bástate a tal. Entonces si vemos el versículo 8, dice, para con él, entonces está hablando de él, ¿verdad? Él está hablando de la persona que fornicó, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en la primera carta de los Corintios alguien se metió con la esposa del papá? Y lo corrieron de la iglesia, hubo una asamblea en la iglesia y Pablo dijo que su cuerpo sea destruido por Satanás y su alma sea salva. Entonces la salvación no se pierde, ¿se fija? Pero vamos a ver a través de este capítulo 2, vamos a ver que esa persona se arrepintió y regresó a la iglesia. ¿Cómo ven? Y dice,
Pásate al tal este castigo que fue hecho por muchos. O sea, todos decidieron en la iglesia, pues no te queremos aquí porque tú estás fornicando abiertamente, te estás burlando de la casa de Dios, te estás metiendo hasta con la mamá de tu papá, es mejor que te vayas, hermano. Y dice, ¿por qué? Porque dice que el cuerpo lo entregó a Satanás. ¿Qué significa que el cuerpo lo entregó a Satanás? No que le va a caer la maldición de Moctezuma Xocoyotzki, no. Es que todo pecado trae consecuencias. Y Pablo lo sabe. Si tú te metes en fornicación, en adulterio, vas a contraer enfermedades sexuales. La Biblia no se equivoca. Si tú tomas que una copita, que dos, y luego te haces alcohólico, al rato vas a tener cirrosis y te vas a morir, o etcétera, etcétera, o vas a chocar y vas a terminar en la cárcel, o vas a matar matando a alguien, una persona, manejando un vehículo. Todo pecado tiene sus consecuencias. Yo tengo compañeros, escúchenlo bien, o con personas conocidas aquí en los Estados Unidos, que son de mi misma edad, y se ven como pasitas por el pecado, por el abuso del alcohol, del cigarro, de las desveladas, de todo. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, porque su cuerpo ha sido entregado a Satanás. Acuérdense que la destrucción del cuerpo te puede pasar. Tu alma es salva. Tú cuando eres salvo, una vez salvo, siempre salvo, pero si te portas mal, tu cuerpo puede ser destruido por Dios, o ser castigado por Dios, o sufrir las consecuencias de tu pecado, porque Dios dice que todo lo que siembras lo vas a cosechar. Y al fin, ¿se fijan cómo no se equivoca la Biblia? Entonces eso es muy interesante. En este capítulo dice, bástate a tal este castigo que fue hecho por muchos, de tal manera que al contrario vosotros debéis más bien perdonarle, ¿va? Entonces, ¿qué había aquí? Aquí había en la iglesia de Corintios, había una porción de la persona que no lo quería ir y otra persona que sí lo había perdonado. ¿Se fija? Nosotros una vez estábamos trabajando aquí en una iglesia, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, Aliento de Fe, aquí en la Riverside Drive, y el supuesto pastor, no sabemos si era sellado por el Espíritu Santo o no, pecó abiertamente, se metió con prostitutas y etcétera, etcétera, y lo cacharon, y toda la iglesia se fue, se separó y lo dejaron solo, y solo mi esposa y yo y otras 5 personas lo perdonamos, porque él dijo que estaba arrepentido. Ya después vimos que después de 6, 7, 8 meses no se arrepintió, entonces dijimos, bueno, entonces no quieres cambiar, luego nos vemos. Pero lo perdonamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerle confianza si realmente Dios hizo que se arrepintiera. Pero también el hombre puede decir mentiras y puede decir que se arrepintió. Pero nosotros no somos nadie para juzgarlo, porque es cuerpo de Cristo y está yendo a la iglesia. ¿Sí se fija? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Y qué pasó con todas esas personas? ¿Qué pasó con todas esas personas que se fueron a otras iglesias? ¿Qué pasó con todas esas personas que hasta hicieron su propia iglesia otros, sin pastor? ¿Qué les pasó a esas personas? Esas personas obviamente no tenían el Espíritu de Dios. Porque si Cristo nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿O no vamos a apoyar a alguien? Entonces vemos cómo la Biblia no se equivoca, ¿va? Dice 8, ¿verdad? Por lo cual os ruego, el apóstol dice, os ruego, no les digo les pido, les mando, les ruego, ¿verdad? Como iglesia yo les ruego que confirméis vuestro amor para con Él, que no le den la espalda, que si Él dijo que ya se arrepintió, que se metió con la esposa del papá, que ya se separó de la esposa del papá, que ya le pidió perdón al papá, que quiere regresar a la iglesia, entonces confirmen el amor con Él y denle otra oportunidad. El cristianismo es oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, porque si no, ¿cuántas veces Cristo nos ha perdonado?
¿verdad? Dice 1 Corintios 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No por nuestra bonita cara, sino por el pacto que Él hizo en la cruz. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza no puede pensar algo y el cuerpo hacer lo que se le dé su gana. Nosotros somos la iglesia. Entonces vemos cómo la Biblia no se equivoca, dice, por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con Él. O sea que, si Él dice que Él se arrepintió, pues órale, a ver, vamos a darle otra oportunidad, dice al Pablo. Porque también por este fin os escribo a vosotros para conocer la prueba de vosotros si sois obedientes a todas las cosas. ¿Obedientes a qué? ¿Obedientes al apóstol Pablo? No, porque en el versículo 1 dice que él está determinando a sí mismo lo que le está diciendo, que le está triste, no le está mandando nada. Aquí en el versículo 9 dice, pero que también por el fin que os escribo a vosotros para que conocer la prueba de vosotros, eso es muy importante, este versículo, subrayenlo en su Biblia, el versículo 9, porque dice, para confirmar la prueba de vosotros, porque también por este fin os escribo a vosotros para conocer la prueba de vosotros si sois obedientes en todas las cosas. ¿Qué quiere decir Pablo? Que el simple hecho de que no puedan perdonar y tener confianza con ese individuo que fornicó con la mamá del papá, quiere decir que es dudoso su salvación. ¿Se fija? Es dudoso que esté el Espíritu Santo de ellos. Esa es la prueba. Esa es la prueba de vosotros si sois obedientes. Porque la única forma que tú seas obediente es que tengas al Espíritu de Dios en ti. No es que digas, no quiero, si quiero. Entonces vemos que la Biblia no se equivoca. 10. Al que vosotros perdonáis cualquier cosa, al que vosotros perdonáis cualquier cosa, a que vosotros perdonáis cualquier cosa. Si aquí entra y toca la puerta del brujo mayor y dice que se arrepintió, digo, siéntate, vamos a orar. No me importa que sea el brujo mayor. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. No le tengo miedo a ningún brujo, chamano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que Dios nos hace pasar. Y al que vosotros perdonáis cualquier cosa, yo también, porque si yo he perdonado alguna cosa, o a quien le he perdonado por vuestra causa, lo he hecho en ahí cambiaron la Biblia, pongan mucha atención, porque vamos a hablar más de esto, en la persona de Cristo. ¿Sabe lo que dice la Nueva Versión Internacional? ¿Sabe qué dice la Reina Valera 60? O la Biblia corrupta en inglés. Dice, en la presencia de Dios. ¿Cómo tú vas a perdonar en la presencia de Dios si todavía no estamos en la presencia de Dios hasta el día de Cristo? ¿Cómo pudieron cambiar persona por presencia de Dios? Porque vamos a hablar más adelante, en los últimos versículos, que esto se llama para Dios ¿qué? Corrupción. Porque cambiaron la palabra, ¿verdad? Dice, yo he perdonado por causa de lo hecho en la persona de Cristo. O sea, porque Cristo mora en mí, Cristo vive en mí, soy dirigido por Cristo, Cristo es mi cabeza y tengo que tener los pensamientos de Cristo. ¿Se fija? Más claro ni el agua. No hay nada aquí que yo tengo mis sueños guajiros y también los de Jesús. No se puede compartir, la gloria de Dios no se puede compartir. O tú eres de Él o no eres de Él. Dice, o frío o caliente, si no tibio te voy a escupir de mi boca, dice la original en griego, en Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios, dice, pues vuestra causa yo lo he hecho en la persona, yo lo he hecho. Todo lo que Dios hace en nosotros ya está hecho, porque dice en 2 Corintios
No, en Efesios 2.10, perdón, en Efesios 2.10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparado de antemano. Entonces, si yo perdono algo, porque Cristo sabía que esa obra iba a ser de antemano, ya la tenía preparada. Entonces, ¿quién lo perdonó realmente? ¿Yo o Cristo? Cristo, ¿se fija? Porque ¿de quién es la obra? De Él, porque si fuera por mí yo no lo hubiera perdonado, que se metió con la esposa de mi papá, porque yo creo que también iban los hijos a la iglesia, pero como Cristo está en mí, lo tengo que perdonar, dice la palabra de Dios. Bien, se pone esto más bueno, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquilaciones. Es muy importante esa palabra en griego, maquilaciones. Se me olvidó mi español hoy. Maquilaciones. Maquinaciones. ¿Sabe qué en inglés dice? En inglés dice device. ¿Sí sabe cuando nosotros entendemos algo, nos habla de un device, pensamos de un iPhone, de una computadora, de un celular? ¿Se fija? Device. Entonces vemos un iPad, ¿verdad? Un iPhone, ¿verdad? Una computer, vemos como device. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque sabe que todo esto te puede llevar al pecado. Si tú estás viendo pornografía, estás viendo cosas malas, estás viendo crímenes, estás viendo a quién amuelas, quieres cometer fraude. Todos esos devices son máquinas también que puede usar Satanás. ¿Se fijan? Como la Biblia no se equivoca. Como una palabra así la vemos el día de hoy, que pusieron maquilaciones en español, ¿verdad? Pero es devices. 12 dice más, cuando yo vine a Troas, ¿verdad? Cuando yo vine a Troas, podemos ver en Actos capítulo 16, ¿verdad? No sé si tengamos tiempo. Actos capítulo 16, ¿verdad? Vamos a ver tantito Actos capítulo 16 o Hechos de los Apóstoles capítulo 16, cuando Pablo fue a Troas. Pues, capítulo 16, ¿verdad? Como del 3 al 13, ¿verdad? Dice, y este Pablo que fue con él y tomando, le circuncisó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que sus padres eran griegos, de quienes hablando de Timoteo, ¿ah? Y como pasaban por las ciudades le daban para que guardase los decretos que había sido determinado por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y ya, bueno, vamos a ver al versículo 11, y partidos de Troas vimos el camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que estaba la principal ciudad aquella. En Macedonia hay una colonia, estuvimos allá en la ciudad de ciertos días, y el día de sábado salimos fuera de la ciudad junto al río donde solían hacer la oración, y nos sentamos y hablamos a las mujeres, ¿verdad? Ahí vemos más adelante que Lidia ofreció su casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vemos que nos está hablando de Troas aquí en la palabra de Dios, y dice, mas cuando yo vine de Troas, ya leímos todo lo que pasó en Troas, para predicar el evangelio de Cristo. ¿El evangelio de quién? ¿Otra vez? Entonces, ¿es el evangelio de Jesús el que te salva o el evangelio de Jesucristo? De Cristo. Por eso es una gran diferencia, porque Cristo ya es glorificado. Y dice la palabra de Dios, dice, mas yo vine a Troas a predicar el evangelio de Cristo y me fue abierta puerta en el Señor. No dice aunque me fue abierta puerta, dice, me fue abierta. O Dios abre una puerta o no la abre. No dice, aunque me fue, como muchas Biblias corruptas de corrupción, como vemos aquí que cambiaron persona por presencia. ¿Verdad? Entonces vemos que tienes que tener una copia mejor para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice 13, no tuve reposo en mi espíritu. No tuve reposo en mi espíritu. Pablo tenía el Espíritu Santo, pero también nos pertenece a nosotros, ¿va? Vamos a ver 1 Corintios 6, la posición adquirida. 1 Corintios 6, los últimos dos versículos, 19 y 20, dice,
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo no es tuyo. Y el Espíritu no es tuyo. Y luego el 20, porque comprados sois por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, pero a la vez son nuestros. ¿Por qué? Porque ya estamos unidos a Cristo. Él es nuestra cabeza, ¿se fija? Entonces por eso Pablo dice, mi espíritu, ¿se fija? Porque tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya es de Él. Cuando Dios te sella con el Espíritu Santo, ya te pertenece, porque ese es el que te va a dar vida y te va a llevar al cielo por una eternidad, porque solamente hay un Espíritu. Efesios 4:4 dice un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautizo, una sola fe. ¿Se fija? Una sola esperanza. Solamente hay uno. Entonces dice mi espíritu. Dice, porque tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Ok, doctrina falsa de la paternidad. ¿Por qué aquí Pablo llama a Tito hermano si ustedes argumentan que era su hijo? ¿Ah? ¿Que la Biblia se equivoca o su doctrina falsa de la paternidad se equivoca? ¿Se fija? Mi hermano, así despidiéndome de ellos, me partí desde allí para Macedonia. ¿Dónde está Macedonia? Grecia. ¿Verdad? Y dice el 14, mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, eres sellado por el Espíritu Santo, Dios siempre va a hacer que tú triunfes, hagas lo que hagas. Si tú haces un trabajo con tus propias manos, haces cualquier cosa con tus propias manos, si tú tienes dirección y propósito con el Señor, siempre van a tener triunfo. Y también en el propósito de Él. Dice, y manifiesta el olor a su conocimiento por nosotros en todo lugar. Entonces, a los santos, escúchenlo muy bien, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, porque creíste a la verdad, el Evangelio de gloria, el Evangelio de salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres sellado, Dios te da algo que se llama, ¿qué? Conocimiento. Pero conocimiento, ¿qué? Correcto o verdadero. No te dicen como los 3 opilotes que cayeron ayer en mi casa en chile, mole y pozole y agarran la Biblia como baraja. Saben dividir, dice la palabra de Dios correctamente, como dice en Timoteo 2:15. Toda escritura es inspirada por Dios, pero el contexto dice nosotros tenemos que dividirla correctamente. Entonces, característica número 1 del verdadero cristiano, puede perdonar muy fácilmente. Característica número 2 del verdadero cristiano, tiene conocimiento correcto de la palabra de Dios. ¿Cómo la ve? Dime qué predicas, te diré quién eres. Todo el mundo te puede decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios. No, bueno, yo quiero escucharte, ¿qué predicas, qué enseñas? Te diré quién eres. Porque si tú tienes el conocimiento correcto, obviamente eres mi hermano en Cristo. Como aquellos individuos me dijeron, ya nos vamos, brother, cuando decía que el Evangelio no era, que brother no era para nosotros. Ya nos vamos, brother. Le digo, tú no eres mi hermano, le dije. Porque tú no estás sellado por el Espíritu Santo. Si tú estuvieras sellado por el Espíritu Santo, me hubieras dicho que yo fui salvo al escuchar el Evangelio, que ni siquiera lo conoces y cuando lo leyó, lo negó. ¿Se fija? Entonces no eres mi hermano, le dije. Entonces es muy importante que aprendamos eso. Dice, y manifiesta el olor a su conocimiento por nosotros en todo lugar. Entonces, fíjense que muy bien, ponga mucha atención, esto le va a gustar. Las oraciones de los cristianos son un olor fragante de Dios, ya. Pero también todo lo que tú hagas, porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Mientras, siempre y cuando hagas lo correcto. Como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Me gustó mucho que viniera la vecina a intrometerse cuando vinieron esas 3 personas supuestamente a evangelizar, que no se dejaron evangelizar.
y dijeron una grosería y mi vecina los oyó y le digo, quiero que sepan, dijo ella, fíjense muy bien lo que dijo mi vecina, que ella es católica, dice, quiero que sepas que este hombre, yo lo conozco por muchos años y jamás ha faltado el respeto a alguien y siempre ha ayudado a todos. Entonces eso te da un testimonio. No que yo sé mucho de la Biblia. Bueno, no saben ni lo correcto primeramente. Porque también puede haber un religioso que no rompe un plato, como los mormones que ni siquiera toman café, pero tienen el conocimiento correcto. Esa es la segunda característica que te hace un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque cristiano quiere decir que pequeño ungido, y vas a tener luz de lo que dice Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces nosotros somos olor fragante, no solo en la oración. Nosotros no somos olor fragante solamente cuando nos congregamos. Nosotros somos olor fragante para Dios donde quiera que estemos. Ahí dice la Biblia, en todo lugar. ¿Cómo te cayó el ojo? Y los que no tienen el Espíritu Santo son olor a muerte para Dios. Fíjense, cuando un cristiano pasa caminando en la calle, los ángeles están así de oliendo el perfume del cristiano porque Cristo está en él. Pasa alguien, un hijo de la jugurria, un hijo del diablo, y los ángeles le hacen así. Todos los ángeles se ponen sus alitas así, se agarran la nariz. ¿Ah? ¿No quieren oler? O un ángel le pide al otro, ¿no tienes una de esas máscaras? Se la pone. Entonces dice que somos olor del conocimiento fragante. Entonces, si tú haces oraciones a Dios, si tú oras a Dios, si tú estás de rodillas a Dios, si tú oras todos los días y no tienes el conocimiento correcto, tú no eres ningún olor fragante a Dios. ¿Se fija? Tienes que tener ¿qué? El conocimiento. ¿Se fija cómo dice la palabra de Dios? Entonces seguimos adelante y dice 15, porque somos para Dios suave olor de Cristo. O sea, lo que olemos nosotros no es nuestro perfume, no es nuestro pachuli, no es nuestro macho, nuestro voz, nuestro otras fragancias, polo, no. El olor es Cristo dentro de nosotros, es un olor suave de Cristo. Dice, en algunas Biblias pusieron olor grato, pero no, es un olor suave, una suavidad, ¿por qué dice suavidad y no dice olor grato? Porque una suavidad, cuando tú vas a una tienda donde venden perfumes, los perfumes más caros en el mundo son aquellos que tienen una intensidad más prolongada y una intensidad más suave, si no lo sabes. Si tú te echas un perfume y ya a la media hora ya hueles a chivo correteado, ese perfume es barato. Pero si tú te echas un buen perfume como el que rompieron ahí en las Sagradas Escrituras, que ella lo estaba guardando para su boda, ese perfume dice que inundó la casa del olor. Ese olor nos iba a ir por un día o 2 o 3 días, pero es un perfume bueno y un olor suave. Entonces dice que somos para Dios suave olor de Cristo en los que son, no dice sé, en los que son salvos. Nosotros somos un olor suave a los que son salvos, una vez y para siempre, salvos. ...16... Ya vamos a acabar, vamos ya terminando, pongan mucha atención, vamos a explicar un poquito de la corrupción de la Biblia, de las palabras de la Biblia, ¿va? Y dice, a esto es un olor de muerte para muerte, y aquello es olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo les pregunta, ¿quién es suficiente para eso? Únicamente ¿quién? Dios.
¿Quién es suficiente para determinar quién es salvo, quién no? Dios. ¿Quién puede oler ese olor fragante? Porque un cristiano te puede engañar que es salvo. Pero, bueno, si ves al ángel que está así, no es salvo. ¿Por qué? Porque no tiene un olor suave. Y 17, ¿verdad? Ya vamos a terminar y vamos a dar una explicación grande en esto, ¿va? Dice, porque no somos como muchos mercaderes. Quitaron la palabra mercaderes en muchas Biblias. Porque no somos como muchos, y si quitan mercaderes es una Biblia que es corrupta, ¿va? Dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿va? Entonces hay palabra de Dios y palabra de Satanás, ¿verdad? La Biblia que usamos aquí en esta institución es la 1602, la Reina Valera purificada, porque está comparada con la King James 1611, letra por letra. ¿Y por qué la King James es la versión mejor y la Reina Valera purificada? Porque las demás Biblias, la Reina Valera 60, Eugenio Unida la tradujo de otra fuente, ¿verdad? La tradujo de la fuente de la Septuaginta, de los textos críticos de los griegos de la librería de Alejandría. Tú quieres una fuente correcta, tienes que buscar el lugar correcto, ¿va? Vamos a ver el lugar correcto. El lugar correcto para la Biblia, ¿va? Dice en la Biblia que nosotros tenemos que agarrar la Biblia. En Romanos dice en Romanos que la Biblia fue confiada a los judíos. La Biblia fue confiada a los judíos. La palabra de Dios fue confiada a los judíos. ¿Por qué fue confiada a los judíos? Porque los escribas copiaban letra por letra, ponían su dedo, y si tenían un error tenían que romper el papiro. Cuando escribían el nombre de Dios paraban y se iban a lavar las manos a escribir el nombre de Dios, y usaban un yod, se le llama un yod, es como uno de esos para que no te piques los dedos, como para alfiler de plata, que vas poniendo, ni siquiera ponen su dedo mugroso en las escrituras. Y cuando un papiro ya está así viejito, lo entierran en un cementerio porque honran a la palabra de Dios. Y la King James es sacada de los textos masoréticos, se les llama, de los judíos, directamente de la Biblia de Jerusalén, no de la Biblia corrupta de la Septuaginta, como los católicos. Por eso Eugenio Unida usó la 1960 y la Nueva Versión Internacional son sacadas de esa fuente. Y en griego son sacadas de los textos, no de los textos críticos. Los textos críticos son de Alejandría. Es más, los textos críticos, al principio en la portada, en su prefacio, dice: estos textos pueden estar mal. Estos textos pueden estar mal en su prefacio. Y de ahí sacaron la traducción. Los textos que nosotros usamos son los textos directos que se encontraron en Antioquía, que cuentan con más de 500 papiros, que un 95% son iguales, donde por primera vez, dicen Hechos de los Apóstoles, fueron llamados cristianos, de primera mano. Entonces la King James tiene eso, y si no, usted agarra una Reina Valera 60 o una Nueva Versión Internacional y compárala con una 1602 y va a ver que no encuentra que cambiaron personas, quitaron la palabra mercaderes, aquí no vamos muy lejos, y varias que hablamos en un solo texto, en un solo capítulo. La Reina Valera 1960 tiene más de 3,000 errores simplemente en los 4 primeros evangelios. Imagínense cuántos errores no tiene. Y muchas palabras están cambiadas o han quitado palabras. Entonces, por eso no queremos una Biblia corrupta. También puede haber esa clase de corrupción, ¿verdad? Pero también podemos tener usar la palabra de Dios mal y tener una clase de corrupción, como los individuos de ayer, que no creo que traían la King James, pero traían otra versión de la Biblia, pero
pero la usaban mal. Entonces también eso es corrupción, porque dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es una espada de dos filos, entonces la pueden usar mal, es un arma. Entonces quiero que tú aprendas que esta decepción y gozo, que Dios empieza esta bonita carga y los sigo confrontando con el pecado a ellos. Si ya les dije que las lenguas, ya les dije de la fornicación, ya les dije de la competencia de Dios, ya les dije que tan importante es la caridad, y me salen con lo que no quieren perdonar, ¿qué pues? Me siento hasta que se van a ir al infierno, me entristezco. ¿Por qué? Porque los sigue como un espejo sacando a los corintios sus errores. Por eso la Biblia, para que nosotros veamos nuestros errores en nuestra vida y en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, por eso son doctrinales, 100% doctrinales. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta a este bonito estudio? No. ¿Verdad? Hay un libro, después vamos a ver un estudio de ese libro, lo vamos a comprar, que se llama de una mujer americana que escribe la deterioración y los cambios de las Biblias que han hecho últimamente, de la corrupción que hay en las Biblias, así como Satanás ha intervenido en las nuevas versiones, y hasta que trae un dragón rojo en la portada. Ya no me acuerdo el nombre de esta mujer, que es una mujer de Dios, que escribió este libro. Ya predicamos el Evangelio, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer Corintios, 2 Corintios capítulo 2, la decepción o la tristeza y la alegría o el gozo que Pablo tiene para las personas, que no los quiere hallar así, que quiere que nosotros perdonemos como Cristo nos perdonó en la cruz, y nosotros seamos unos instrumentos realmente de honra y que no nos corrompamos en ninguna forma o modo en la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, de la iglesia Gloria a Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga.